Bienvenido a la lección número 3 del primer módulo sobre análisis y gestión de datos. Estas lecciones, como hemos descrito antes, están dirigidas a estudiantes que están emprendiendo su profesión en economía, administración de empresas, finanzas, contabilidad, mercadeo, sociología y aquellas que también hacen uso de las estadísticas, las matemáticas y el análisis de datos. Continuamos con el módulo número 1, que incorpora temas y ejemplos sobre cómo acceder a información relevante por Internet y otros medios de manera eficaz y organizada. El tema a analizar en esta lección número 3 es sobre la selección de palabras claves y búsqueda eficiente en la web, utilizando operadores y otras herramientas que hemos explicado en lecciones anteriores. Tanto, los temas a desarrollar en esta lección son los siguientes. Primero, cómo elegir palabras y frases claves. Segundo, a través de un ejemplo determinar o elegir las frases claves para iniciar la búsqueda en la web. Tercero, presentar a través de ejemplos cómo usar las palabras claves con las aplicaciones de comando y operadores de búsqueda. Elegir palabras claves para una búsqueda exitosa en la web es un paso muy importante y un poco complejo, pero vamos a explicar este procedimiento. Comencemos por comprender la diferencia conceptual de palabra clave o frase clave, la misma que se usa tanto como keyword en Search Engine Optimization, o sea SEO, como en búsqueda web. Esta última tiene su importancia por ser un elemento técnico, por así decirlo, utilizado para facilitar la búsqueda a través de operadores, por ejemplo, los operadores booleanos. También el concepto de palabra o frase clave se utiliza en el área informática, como nos referimos al inicio. Forma parte de la estrategia SEO, el que explicaremos en el slide siguiente. Entonces, el término de palabra clave, keyword, en informática se refiere a la optimización en motores de búsqueda que consiste en un conjunto de acciones orientadas a mejorar el posicionamiento de un sitio web en la lista de resultados de Google, Bing y otros buscadores. En este sentido contrario, a diferencia de la interpretación anterior, el concepto de palabras clave o frases claves se refieren a la búsqueda web, que son las palabras o frases que forman parte de los criterios de búsqueda que se utilizan para encontrar determinada información en la web. Estas palabras se construyen con base a la información y datos que se están analizando o estudiando y una vez localizados, se introducen en los campos de texto de los diferentes motores de búsqueda para realizar una consulta específica. Ahora bien, con el fin de llevar a la práctica los aspectos teóricos sobre búsqueda avanzada, vamos a usar un ejemplo, el que nos servirá para localizar palabras o frases claves y utilizarlas con las herramientas de búsqueda. El ejemplo, cuyo resumen se presenta en este slide, se basa en una compilación de eventos de la situación actual por la que atraviesan de forma general muchas empresas en los países del mundo, especialmente en América Latina, que han sido afectados por la pandemia del coronavirus. En este ejemplo, estamos suponiendo que debido a la situación pandémica, la gerencia general de una empresa está buscando medios para superar la situación pospandémica e insertar con éxito en el mercado a la empresa que él dirige. Antes de hacer la toma de decisiones, la gerencia se propone realizar un estudio acerca de la resiliencia empresarial y evaluar la capacidad orgánica y económica de la empresa en este contexto. El ejemplo descrito en el slide nos provee de las palabras claves para investigación y profundizar el tema a través de la web. Trabajo que está a cargo de un analista, por supuesto. Como lo expresa el ejemplo descrito, el contexto del análisis enfatiza en 3 subtemas. Analizar el grado de vulnerabilidad que le ha impuesto la pandemia a la empresa. Definir políticas para el proceso de recuperación, es decir,
cómo lograr que la empresa supere la situación donde está anclada actualmente. Y 3, analizar los medios y el grado de expansión futura de la empresa. Por su parte, el investigador o analista que desarrollaría el trabajo tendría que investigar sobre la situación estándar de las empresas en la región en cuanto a ampliar y obtener más información sobre factores claves de supervivencia de empresas por el efecto del coronavirus. Continuando con el ejemplo, el investigador se concentra en los factores claves de supervivencia de una empresa cualquiera para encontrar actualización teórica y sustentar los elementos de reflexión para su estudio. Ya con estos elementos localizados, procede a escribir los temas clave de investigación que utilizará para la búsqueda en la web, auxiliándose lógicamente de los operadores de búsqueda. Para ello, ha extraído del contexto general de la empresa y su entorno un conjunto de preguntas o frases clave que sirven de inicio para proceder en la investigación. Sin embargo, a medida que se profundizaría la investigación, las preguntas o frases se van adecuando y mejorando conforme el objetivo de búsqueda en la web. Una advertencia válida necesaria. No todo se puede localizar o encontrar por la web. Recordemos que este es un medio, aunque muy útil, pero no el definitivo y el más completo. Ahora miremos las frases o preguntas claves. Esta es la lista de frases y palabras claves que el investigador ha elaborado. Primero, ¿qué es resiliencia empresarial? ¿Cómo se mide la resiliencia empresarial? ¿Cuáles son las características de la resiliencia organizacional? ¿Qué es la resiliencia a nivel sociolaboral en una empresa? Métodos e instrumentos para medir la resiliencia. ¿Qué es el índice de resiliencia? ¿Cómo se construye un índice de resiliencia empresarial? Además, surgirán nuevas preguntas a medida que se investiga, y esa es parte del proceso técnico que es necesario no descuidar jamás en una búsqueda por la web. Ahora vamos a utilizar comandos y operadores que fueron presentados en la lección anterior. Pues bien, de esta manera pasamos a poner en práctica estas herramientas que hemos analizado antes y que repetimos en este slide. Ahora estamos en Google y usaremos las preguntas generales que hemos formulado antes para auxiliar y dirigir la búsqueda. Tenemos la etiqueta donde se muestra la lista de preguntas que habíamos elaborado y están presentadas abajo en esta etiqueta. Ahora también visualicemos los operadores lógicos booleanos. Tenemos los operadores booleanos como son la conjunción, la disyunción y la negación. El asterisco es un comodín muy importante y los operadores entre comillas y los paréntesis también, que son fundamentales. Todos ellos nos permiten enfocar una búsqueda cuando un tema contiene múltiples términos. De esta forma se forman varias piezas de información para encontrar lo que se busca a través de lo que se denomina una ecuación de búsqueda. Para proceder, usaremos el motor de búsqueda de Google, por ser el más conocido y porque tiene el ranking o el rating de mayor preferencia mundial. Vamos a iniciar, utilizando el operador de dobles comillas. El operador de doble comilla tiene las siguientes funciones: localizar frases completas y literales, encontrar nombres completos, indicar el motor de búsqueda que dos o más términos de búsqueda deben aparecer tal cual se ha escrito la frase, obtener precisión. Por ejemplo, tomemos la pregunta número 5 de la lista de preguntas que está en la etiqueta de abajo. Primero hacemos una búsqueda normal, es decir, sin comillas,
para ver los resultados que nos genera este contexto. Vamos a utilizar varias frases o palabras que me interesan aplicarlas aquí. Por ejemplo, métodos e instrumentos para medir la resiliencia económica empresarial. Generamos la búsqueda y encontramos que el buscador Google nos ha generado 899,000 resultados. Es una lista bastante larga, aunque tiene muchos de los elementos que nosotros estamos tratando de localizar y evaluar. Sin embargo, para hacer una síntesis o un contexto más resumido del análisis que queremos pretender, nos resulta imposible. Entonces utilicemos el operador de entre comillas y miremos los resultados. Métodos e instrumentos para medir la resiliencia económica empresarial. Actuamos y definitivamente la cantidad anterior ahora resultan 717,000, aunque bastante numerosos, pero sin embargo observamos bien, los resultados son más precisos. Las palabras o la frase con todas sus palabras están descritas en varias páginas web o también en sitios de alojamiento, sobre todo de información. Aquí tenemos resiliencia empresarial, aparecen descritas en cada una de las localizaciones que hemos desarrollado. Además, el Google nos presenta también búsquedas relacionadas a la misma consulta que hemos desarrollado. De esta manera, podemos observar que la diferencia de una búsqueda normal y utilizando las comillas, le estamos indicando al motor de búsqueda que nos devuelva términos con las palabras que hemos descrito, y es lo que estamos observando en este momento. También las comillas sirven para localizar nombres completos. Por ejemplo, tratemos de localizar aquí un nombre completo. ¿Se me ocurre alguno? José Luis Castillo López, entre comillas, y le agrego el operador más, después explicamos, y le pedimos que sea un médico, con el calificativo de médico. Observamos, y aquí tenemos varias personas con el mismo nombre, pero también dentro del marco de la medicina, como se observa en este, y las figuras y las imágenes que están por aquí. Otra función que tiene este operador es localizar también citas o frases famosas o importantes. Se me ocurre una que es muy relevante, sobre todo en los libros de texto, textos de economía, ¿no? O ubicar entre comillas y colocar el mercado puede permanecer irracional más tiempo de lo que puede permanecer solvente. Miremos el resultado. Excelente. Esta frase célebre fue escrita por John Maynard Keynes, un famoso economista inglés de la época o del periodo clásico. Así comprobamos que el uso sobre comillas mejora y ordena la búsqueda de una frase en los términos que se busca. Se recomienda cuando se quieren localizar frases o párrafos completos, sobre todo establecer con bastante perfeccionamiento el conjunto de palabras a los cuales se está refiriendo la búsqueda. Además, facilita el completamiento de una ecuación de búsqueda que veremos un poco más adelante.
Ahora vamos a pasar a lo que es la conjunción. La función de la conjunción, este es un operador booleano cuya especialidad es que mejora la búsqueda, siempre que existe relación con la condición de búsqueda, la que se escribe de inicio. Vamos a escribir un término que sirve de condición al que añadiremos términos adicionales de búsqueda. En este caso, usamos el operador de la conjunción, que es el signo más. También puede usarse and en inglés y la letra Y, dependiendo del operador de búsqueda y el idioma. Localicemos la siguiente búsqueda. Vamos a construirla. La vamos a copiar de la etiqueta de abajo y la vamos a colocar aquí. Vamos a explicar un poco esto. Por ejemplo, en base a la etiqueta de las preguntas que tenemos aquí abajo, tenemos sectores y empresas frente al COVID-19. Esa es la frase que condiciona la pregunta. Y sobre esa frase de condición, vamos a agregarles los elementos adicionales como resiliencia. Por ejemplo, puede ser un estudio de resiliencia. Puede ser que ese estudio también lo queramos de Colombia. También podemos agregar aquí otros estudios. Miremos los resultados. En efecto, aquí tenemos varios resultados importantes, 393 resultados. Y la frase que condiciona toda la ecuación, esta es una ecuación prácticamente, vemos que tenemos Colombia y aparece un análisis de la CEPAL relacionado con Colombia y otros países. Esto ayuda bastante ya a la investigación. Tenemos también la empresa frente al COVID, está copiado textualmente. Y el entorno MIPYME, que también es muy importante para hacer un análisis, y aparecen aquí en algunos sitios web, revistas de pensamiento iberoamericano y también trabajos relacionados. Como se observa, la diferencia de la utilización de la doble comillas con la conjunción es que esta última mejora la calidad de la búsqueda. Y si nosotros vamos agregando más elementos o añadiendo acá con el operador más elementos necesarios para encontrar mayor incidencia o relaciones con el sector y empresas de frente al COVID, o sea, la condición que estamos colocando aquí, la pregunta se vuelve, o los resultados se vuelven más específicos e incluso se reducen notablemente porque se va haciendo más específica la pregunta. En este sentido, la gran diferencia es con las comillas o entre las comillas es que mejora la calidad, mientras que con las comillas se usa para frases completas. Miremos ahora otro operador que es muy importante, es la función de negación. Ponemos la etiqueta y miremos aquí en la etiqueta que esta función sirve para evitar o eliminar una palabra o un término no deseado. Elimina condiciones y también se niegan palabras o frases que no son deseadas o no quieran que aparezcan en la búsqueda. Miremos algunos ejemplos tratando de combinar la conjunción con la negación, o sea, con lo que hemos visto anteriormente, para que se tenga un conocimiento de la práctica bastante importante y visible. Miremos acá y vamos a tomar de las mismas
etiqueta algunas preguntas que aparecen en la etiqueta. Sin embargo, vamos a utilizar una palabra que no la habíamos considerado anteriormente. Ok, aquí tenemos el conjunto de palabras. Empresa frente al COVID, resiliencia, MACEPAL, que queremos que aparezca un estudio de esto, y negamos lo que es la palabra psicología, porque resiliencia aparece o es parte de análisis profundo y de lo que es la parte psicológica. Y entonces lo que queremos es obtener del concepto de resiliencia específicamente ligado a la parte administrativa, a la parte económica y no a la parte psicológica. Miremos el resultado. El operador de la negación es el signo menos. En efecto, si nos fijamos, aparecen los elementos que estamos localizando en la ecuación y no aparece en ninguna parte psicología. Es muy común que aparezca en una búsqueda bastante general. Ese es un ejemplo bastante importante sobre la negación. Vamos a utilizar otro elemento aquí que nos parece bastante importante como ejemplo. Vamos a cambiar aquí resiliencia, empresa frente al COVID, o vamos a cambiar aquí la pregunta poniéndola en otra dimensión. Resiliencia, resiliencia. Ligamos esta a la palabra condicional, ligamos fortalezas. Eliminamos psicología porque no queremos nada de psicología. Y también vamos a eliminar. Hay páginas web como Estiopolis. No tengo nada contra esta página web, pero la vamos a poner como un ejemplo para que no aparezca resultados que estén alojados en esta página web. Miramos la información y en efecto tenemos 372 resultados y aparece con mucha claridad aquí la estrategia para fortalecer la capacidad, que es un estudio de la CEPAL, liderazgo y resiliencia organizacional, que también está dentro del marco de las empresas, análisis de resiliencia empresarial ligado prácticamente a lo que estamos buscando. Y aquí ya en realidad tenemos todo, casi la mayor parte de los elementos de la búsqueda que estamos desarrollando por Internet. Ahora vamos a utilizar otro operador que es muy relevante. El paréntesis. El paréntesis permite construir expresiones de búsqueda combinando varios operadores al mismo tiempo y agrupándolos con los términos de búsqueda. Y vamos a utilizarlos también en lo que son ecuaciones de búsqueda más complejas. Eso lo veremos más adelante. Tomaremos varios conceptos de la pregunta 7, de la etiqueta sobre las frases, palabras clave, como también algunos conceptos de la misma pregunta y de las 7 que están ahí. Y vamos a hacer una especie de búsqueda utilizando los paréntesis. Vamos a construirlos. Nos guiamos por la etiqueta.
y hacemos la construcción de la oración o de la frase. Prácticamente esta es una ecuación. Vemos aquí. Es una ecuación ya preparada acá. Tenemos resiliencia empresarial. Hemos tomado de las etiquetas varias preguntas, mercados, más instrumentos de medición, más estudios e impactos económicos. Eliminamos, como siempre, psicología. Vemos el resultado. Cerca de 8 resultados y son resultados contundentes. Tenemos resiliencia económica empresarial, como lo especifica la ecuación como tal, de la Universidad de Santo Tomás. Vamos a ver de qué país es, no dice acá. De Colombia. Tenemos métodos e instrumentos para medir la resiliencia. Prácticamente la investigación aquí ya está completa. Tenemos diseño y evaluación de programas de resiliencia, lineamientos de intervención de resiliencia y además la búsqueda relacionada, lo cual ayudaría a complementar todo el proceso de investigación. ¿Se fijan? Los paréntesis convierten en una oración o un proceso o una ecuación de mucha importancia y clave para localizar aspectos que a nosotros nos interesa que contengan la búsqueda o los elementos adicionales que contengan la búsqueda. Y eso es prácticamente construir una ecuación bastante específica o dirigida de acuerdo a las preguntas que nosotros nos proponemos en este contexto. Ahora vamos a ver la disyunción. Este operador es como funciona Google prácticamente y otros buscadores. Nos muestra el conjunto de páginas con resultado mezclado, pero también sirve para encontrar sinónimos o frases similares. Miremos acá unos elementos también tomados de las frases o las palabras claves que tenemos localizadas. Tenemos aquí resiliencia, usa el operador o en español o or en inglés. Fortaleza. Estamos tratando de localizar una especie de sinónimo. Resiliencia o fortaleza. Aquí tenemos ya el concepto con resiliencia y las preguntas relacionadas que forman parte de esta búsqueda. También podríamos agregar o complementar otros elementos adicionales a este contexto. Podemos utilizar estudios de resiliencia, cerramos comillas, utilizamos el operador o en colocar un sinónimo resistencia y le podemos agregar un operador, una conjunción empresa para que estén relacionados los términos en toda su expresión. Entonces miremos el resultado de la búsqueda. Tenemos aquí resiliencia organizacional, por ejemplo, un trabajo de la Universidad del Rosario, entonces también de Colombia, y tenemos estrés y resiliencia en trabajadores administrativos. Prácticamente aquí tenemos varios elementos ya de lo que nosotros queríamos localizar en el trabajo o en el estudio. Y las búsquedas relacionadas a lo mismo, o sea, a la misma frase que estamos tratando de complementar y hacer la búsqueda de los
de lo que nosotros estamos requiriendo en este estudio. Ahora vamos a utilizar un elemento muy importante que es el asterisco. Este es un comodín cuya función es muy relevante en los contextos de búsqueda, sobre todo de mayor complejidad. El comodín, el asterisco es un comodín que permite en la frase o la idea a buscar coincida con cualquier palabra. Por lo general devuelve resultados de web muy específicas. Es un marcador de posición que se puede usar en una consulta de búsqueda en lugar de un término desconocido. También es posible utilizar este operador de manera que haga relación o concordancia exacta con otras palabras. Miremos el uso de este comodín. Lo vamos a utilizar y vamos a alejarnos un poquito sobre el tema de la empresa y de resiliencia para ver un poco mejor y con mayor claridad los aspectos que se necesitan diferenciar, como son el posicionamiento de una frase o de una palabra, o la idea de una palabra que requerimos o desconocemos, pero que sabemos que existe, tiene sus elementos, pero queremos conocer ya sea su nombre o el concepto en general. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, el lago asterisco está en la lista de aquí tenemos que poner una condición también del asterisco, más extensos del mundo. Y cerramos. Y aquí queremos lograr captar el nombre de algo que nosotros sabemos que existe, pero que no conocemos el nombre. Pero también ponemos una condición de precisión, los más extensos del mundo. Miremos el resultado. En efecto, la respuesta es el lago Superior, el mayor lago de agua dulce en el mundo. Miremos la eficacia prácticamente de este operador. Ahora podemos utilizarlo también en otros elementos y en otros contextos, utilizando las frases de búsqueda que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, resiliencia, tenemos el operador, análisis, económico empresarial. Vemos el resultado. Exacto. Aunque hay 1.470.000 resultados, como la frase es bastante amplia, pero tenemos aquí ya prácticamente las respuestas en las primeras páginas. Resiliencia económica empresarial. En diferentes páginas o sitios web. De hecho, la precisión es determinante. Ahora, si queremos ampliar más estos elementos, podemos agregar aquí, ya sea una conjunción, una disyunción, etc. Bien. Para terminar, vamos a hacer una especie de ecuación de búsqueda utilizando algunos operadores que hemos estado viendo en este aspecto. Hay que destacar que en una ecuación de búsqueda se tiene que considerar diversos operadores, una mezcla de operadores, los rangos de valores, o sea, si se quieren buscar números, cifras, datos, los limitadores, o sea, operadores que limitan la frase, los truncamientos también,
que limitan y precisan frases, y los caracteres de comodín, como los paréntesis, etc. Vamos a establecer una ecuación utilizando varios elementos. Es importante seleccionarlos y presentarlos como un adelanto de lo que vamos a ver en otras lecciones. Aquí vamos a explicar un poco esto de la ecuación. Ok, hemos encontrado o hemos logrado sacar de la etiqueta varios elementos y lo hemos colocado como ecuación. Recordemos que los operadores tienen una característica matemática o lógica y actúan como los principios de los conjuntos. Por eso es que aquí vemos, por ejemplo, resiliencia empresarial o fortaleza, ¿no? Estamos aplicando aquí la disyunción, aplicando, perfeccionar la búsqueda entre comillas, conjunción, lo mismo acá, indicadores, ponemos el operador de la disyunción, medición y la negación, sobre todo psicología. Esta es una ecuación simple, bastante sencilla, se pueden complicar, se pueden hacer más complejas a medida que se va practicando y se va profundizando en el tema. Vamos a ver los resultados que nos genera esto. Miren, excelente. Tenemos 8 resultados, tenemos las imágenes, ¿verdad?, con todos los elementos que habíamos descritos, los métodos e instrumentos para medir, indicadores y medición, resiliencia y resiliencia económica empresarial, etc. Entonces, las ecuaciones son una combinación de operadores, de elementos adicionales que se tienen que construir con delicadeza, con precisión, para que dé resultados. Si no, el sistema no lo genera de una manera apropiada ni adecuada. Ahora bien, estos operadores, como les comentaba, se puede mezclar en una ecuación de búsqueda. Únicamente se requiere ser muy selectivo, comenzando con la selección de preguntas, la organización de las preguntas, definiendo el objetivo y dominando las herramientas como son los operadores. Este proceso se va adquiriendo por medio de la práctica y el estudio. Bien, hasta aquí dejamos la práctica para después ampliarla en otras lecciones posteriores y hacer que este curso pues tenga cierto grado de utilidad para los estudiantes de la materia que hemos considerado pertinente y necesario que los utilicen para sus fines profesionales. Hemos visto algunos ejemplos de aplicación de operadores a medida que avanzamos en las lecciones. Posteriormente estaremos incorporando más operadores y cómo aplicarlo. Sin embargo, hacemos recomendaciones para un buen inicio de búsqueda de la información en la web. Por ejemplo, no encasillarse en un solo navegador o metabuscador. Por lo general hay que utilizar varios navegadores o metabuscadores y utilizar el que dominamos o nos parezca más efectivo. Ser lo más específico posible en la búsqueda. Esto se logra a través de la formación de oraciones, de ecuaciones y de palabras claves. Experimentar diferentes técnicas de búsqueda también son parte de la complejidad que representa cuando un estudio es bastante profundo y también bastante amplio. Mezclar operadores con otros principios y otras técnicas que más adelante miraremos. Aprender a ejecutar búsqueda avanzada, que es lo que estamos desarrollando actualmente y comenzando a realizar. Y tomar en cuenta el factor del idioma. O sea, no todos los operadores o todos los buscadores, perdón, trabajan con el mismo término. Hay algunos que utilizan operadores como más, menos y otros las palabras en inglés, dependiendo
del tipo de metabuscador o buscador que estamos utilizando. Ahora bien, sugerencias sobre el proceso de búsqueda. No existe una metodología de búsqueda ideal. Se perfecciona con el uso y el análisis. Ya repetimos de que esto se va aprendiendo con la práctica y el estudio. Hay que evaluar los resultados de búsqueda y replantearlos si no es satisfactoria. O sea, no solo quedarse con si una ecuación que hemos escrito y hemos introducido al metabuscador no nos da los resultados requeridos, tenemos que perfeccionar la ecuación y perfeccionar la búsqueda para que nos satisfaga la búsqueda. No olvidar o descuidar almacenar y gestionar correctamente las referencias y los documentos de investigación ya recuperados. Es un trabajo que vamos a desarrollar técnicamente a través de bitácoras en lecciones posteriores. Entonces, ya hemos finalizado la lección 3 en este módulo número 1 y avanzaremos más en profundidad y amplitud en las siguientes lecciones. El objetivo es lograr un nivel apropiado en el dominio de herramientas para la investigación y la localización de datos. Esperamos que esta lección haya sido de interés y utilidad. Muchas gracias.